Levantarnos y contemplar un nuevo día ya es un signo de la misericordia de Dios para con nosotros. Hola, que el Señor les bendiga a todos ustedes y que bendiga especialmente este jueves 27 de agosto, jueves de oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio sacramento y también jueves de oración por los sacerdotes. Yo les pido a ustedes que hoy en sus oraciones nos encomienden a los sacerdotes, a los obispos, al Papa Francisco, su vida y su ministerio, al Papa Emérito Benedicto XVI, su salud. Vamos a seguir encomendándonos y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos ilumine al abrir la Biblia, al abrir la palabra de Dios para contemplar su mensaje. Hoy el Evangelio según San Mateo nos dice: en aquel tiempo enseñó Jesús: estén preparados, porque no saben qué día llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que entrara en su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. ¿Quién es el servidor fiel y prudente encargado por su Señor de repartir la comida a los de su casa? Dichoso el servidor a quien su Señor al llegar lo encuentre trabajando así. Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente malo, pensando que su Señor tardará, se pone a pegarle a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensada y lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos queridos, hemos entrado en el último de los 5 discursos que tiene Mateo. Recuerden que muchas veces les he hablado de los 5 discursos de Mateo, que rápidamente me permito recordárselos. El Sermón de la Montaña, de las Bienaventuranzas y de tantas enseñanzas, capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Luego, el segundo sermón lo encontramos en el capítulo 10, que es conocido como el Sermón Misionero, cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión. Entonces, el discurso que les da para enviarlos. Luego, en el capítulo 13 encontramos el tercer sermón, que es el sermón de las parábolas que Jesús predica y con ellas enseña sobre el reino. Luego, en el capítulo 18 encontramos el sermón de la iglesia, todas las normas para vivir en la iglesia, todas centradas en el amor. Y finalmente, de los capítulos 23 al 25, el último sermón, estamos en el capítulo 24 ya, y es el sermón se llama el sermón escatológico. Se los explico mejor: el sermón que habla sobre los últimos tiempos, sobre la venida futura del Señor. Por eso escuchamos hoy que hay que estar preparados, esa es la palabra clave, preparados, porque a la hora menos pensada viene el Señor. Entonces, este discurso, que ya es muy cerca, entre otras cosas, de la pasión del Señor, pues tiene como el objetivo, el Señor tiene el objetivo y el evangelista, a prepararnos para la venida del Señor. Estén preparados, porque no saben a qué hora llegará el Señor. Saben que desde las primeras comunidades cristianas se espera la venida del Señor. Muchas de las comunidades de San Pablo ya esperaban en esos tiempos que el Señor ya llegara. Estamos hablando de unos años después de la ascensión de Jesús al cielo. Incluso muchos decían: no, yo no me puedo ir a trabajar, porque qué tal yo por allá trabajando y venga el Señor y no me encuentre. Así lo entendían. Por eso San Pablo va a escribir cosas como: el que no trabaje, que no coma. Es decir, sí, hay que esperar la venida del Señor, pero llevando la vida cotidiana, como el siervo prudente que habla aquí, es decir, en el oficio que me corresponde. Hay que esperar, el Señor en cualquier momento me va a llamar. Nadie sabe en qué momento, eso queda claro. Marcos 13:32, el Señor Jesús dice: nadie, pero nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Señor, ni los ángeles, ni nada, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, ni siquiera Jesús. Lo dice Jesús. Él dice: solamente el Padre del cielo sabe ese momento. Por eso
Nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y yo anuncios de fin del mundo y eso nos llena de temor y nos llena a algunos de arrepentimientos momentáneos y entonces qué miedo, qué susto, ahora sí me encomiendo a Dios? Y resulta que uno tiene que encomendarse a Dios siempre, siempre, porque si uno deja el esperar que las cosas sucedan y que el momento de Dios lo coja uno desprevisto, como el siervo aquel que no sirvió, que se sintió el Señor. Aquí el gran pecado del siervo, aquel hipócrita que se fue a beber porque se confió, pues su gran pecado es primero confiarse y segundo sentirse el amo, siendo el servidor. Entonces hacía en la casa de su amo lo que quería, y eso puede pasar en nuestras vidas, es decir, yo me siento el dueño de la vida, yo hago lo que, perdónenme la expresión, lo que se me da la gana. Y resulta que si yo no llevo esta vida bien, a mí me van a pedir cuentas un día. Viene la muerte y después el juicio, dice San Pedro en su carta. Pues así es. Hay que estar preparados. En cualquier momento nos puede llamar el Señor. Nosotros escuchamos a veces noticias dolorosas de la muerte repentina de un ser querido, un amigo, un accidente, una enfermedad. Y a veces creemos, no, a mí ¿eso qué me va a pasar? Cuidado, porque nosotros también podemos estar en la misma situación. Nadie sabe el día ni la hora. A mí me parece que la palabra clave de hoy es: estén preparados como el siervo prudente y fiel, que tiene todo listo para el momento en que el Señor venga. Tengamos la vida preparada. El Señor va a venir por nosotros en cualquier momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.